Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola, damos inicio a un nuevo programa de conversaciones Palabra Pura, este programa que lo transmitimos todos los jueves, un nuevo episodio por nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Palabra Pura Blaze, en Instagram y en YouTube como Iglesia Palabra Pura. Este es un nuevo episodio donde tenemos un nuevo invitado con nosotros. Tengo el placer de presentarles a Nissin Hauer Valencia. Hola Nissin. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida al programa Conversaciones Palabra Pura. Ya nos das ese privilegio de estar con nosotros y queremos conocer tu historia. Queremos saber más acerca de Nissin, aunque tenemos personas que nos siguen por primera vez, así que les damos la bienvenida y les invitamos a que se suscriban también a nuestros diferentes canales para que no se pierdan todo el contenido que tenemos para ellos. Pero aquellos que sí ya te conocen, o para darles el previo a las personas que llegan por primera vez, pues Nissin es parte no solamente de la congregación, sino que además es parte activa en la parte de la enseñanza. Estás en la parte desde púlpito, muchas veces compartes la palabra con nosotros y nos edificas grandemente. También estás liderando el seminario de finanzas. Estás en la parte de consejería también para empresarios, has estado en empresarios de impacto de la iglesia y bueno, diferentes cargos e incluso te encargas de los matrimonios. Algo que me parece maravilloso, muy bonito. ¿Te gusta que me gusta mucho? Sí. Sí, me gusta mucho, Jessica. Y eso, pero hay mucho chicharrón en estos prematrimoniales y en los matrimonios. Así es, algo que uno disfruta muchísimo. ¿Se ríe mucho en las consejerías? Nos divertimos, ¿Sí? nos divertimos. Bueno, luego me gustaría saber más acerca de esas sí. consejerías. Obviamente hay que tener discreción, pero puedes contarnos, había una persona, qué tal cosa decía. Bueno, Nissin, pero te vemos en la iglesia, te vemos con tu familia, con tu esposa, tus hijas, pero ¿cómo conociste al Señor, Nissin? Jessica, yo era una persona totalmente diferente antes de conocer a Cristo. Yo crecí en una familia católica, tradicional, convencional, papá, mamá, hijos. Mis papás me llevaban a misa los domingos, pero pues no es que prestara mucha atención, la verdad. Sabía que existía un Dios. En el colegio me daban religión, clase de religión, en esa época nos daban clase de religión, entonces sí sabía que existía un Dios, pero no tenía un conocimiento de la palabra de Dios, de sus principios, de cómo debía ser nuestro caminar, de cómo debía ser nuestro actuar. Entonces yo era una persona pues del mundo, normal, una persona mundana, con comportamientos muy, muy malos. Y bueno, gracias a Dios que un día lo conozco su palabra y bueno, Dios empieza a orar maravillosamente en mi vida. ¿Y cómo fue ese momento? Ese momento ahí donde, wow, no estaba buscando del Señor, pero el Señor me encontró a mí. Jessica, yo tuve problemas con mi papá. No tuve una muy buena relación con mi papá, debido a que mi papá maltrataba a mi mamá, mi papá le pegaba. Entonces yo en varias ocasiones me enfrenté a él y yo crecí queriendo graduarme del colegio para irme de la casa, irme a vivir solo, irme para otro lugar, Y debido a eso, pues me fui a la casa muy joven. Yo tuve una novia y llevábamos 2 meses de novios. Y cuando llevábamos 2 meses, ella quedó en embarazo. Pues en el mundo es una situación que para mí en ese momento
era como preocupante porque estaba en embarazo, pero normal. Entonces, ven cómo vamos a cuadrar. Ella siguió viviendo en su casa, yo seguí viviendo en mi casa. Hicimos planes y dijimos, bueno, vamos a conseguir cosas materiales. Cuando tengamos ciertas cosas, pues nos vamos a vivir juntos y ahí miramos a ver qué tal, cómo nos va. Wow. El mundo, normal, lo que era un comportamiento normal en el mundo. Y así pasó, nació la niña, mi hija mayor, y cuando ella nació, mi novia todavía vivía en la casa con sus papás y yo vivía en mi casa. Y cuando la niña tenía como más o menos un año, pues, y ya habíamos recogido lo que dijimos que íbamos a recoger, nos fuimos a vivir juntos. Estuvimos viviendo juntos un tiempo y luego tomamos la decisión de casarnos por la Iglesia Católica, que era lo que nosotros conocíamos. En ese momento ningún conocimiento profundo del matrimonio, de la honra que tiene la institución del matrimonio. Y solo como ¿por qué? ¿Por qué toman esa decisión? Simplemente vamos a hacer lo que vemos en otros. ¿Qué hacen? Simplemente para mí era cumplir un requisito, darle de pronto algún bienestar a mis hijas, de que sintieran que sus papás estaban casados y no viviendo en unión libre, pero no porque entendiera la profundidad y el significado del matrimonio y cómo Dios creó el matrimonio y con qué objetivo y con qué propósito y cuáles deben ser nuestros comportamientos, ¿no? Simplemente decidimos casarnos, nos casamos, tuvimos nuestra otra hija y empezamos a tener muchísimos problemas. Nosotros teníamos muchos problemas, Jessica. Curiosamente, lo que yo tanto odié de mi papá, empecé a replicarlo en mi matrimonio. No porque haya golpeado o le haya pegado a mi exesposa, sino que él era muy explosivo, gritaba y tenía unos comportamientos muy difíciles. Y así terminé yo en mi matrimonio. Resulté gritando, resulté irritable, me enojaba fácilmente, era irascible. Tuvimos muchos problemas y bueno, entonces decidimos divorciarnos. Wow. Cuando yo estaba en ese proceso del divorcio, pues eso fue una etapa muy oscura en mi vida. Yo creería que ha sido pues como la etapa más difícil que he vivido en mi vida. Yo tenía un muy buen trabajo, Jessica, trabajaba para una multinacional, tenía un buen cargo y lo que hice fue como que sumergirme en mi trabajo. Y todos esos problemas y toda la culpa que yo sentía porque pues teníamos 2 niñas y yo me sentía mal de haber abandonado a mis 2 hijas. Yo sentía que era una mala persona y me daba me daba madera. Yo me sentía un canalla, me sentía miserable. Entonces como que yo pensaba, no, Nisin, ¿usted qué está haciendo? Usted debe volver a la casa, pero no, cuando de pronto tenía algún contacto, veía que no, era nuevamente problemas, discusiones. Y bueno, empecé a cargar mucha culpa, empecé a sumergirme como en una espiral descendente de oscuridad, cada vez más tristeza, cada vez mayor depresión. Lo que hice fue sumergirme en el trabajo. Entonces ahí tenía como una vía de escape y era trabajo, hasta que un día, de un momento a otro y sin pensarlo, me despidieron del trabajo. Y ahí sí el mundo se me vino abajo, Jessica, porque era como ese pilar del cual yo me estaba sosteniendo. Y cuando vengo en este proceso del divorcio y me quedo sin trabajo, ahí sí ya me derrumbé totalmente. Wow. Empecé a caminar sin rumbo alguno, a pensar y a meditar cosas que no debía. Tuve pensamientos suicidas, pero pensaba, pues, pero ¿y las niñas qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con ellas? Y entonces unos días pensaba una cosa, otros días pensaba otras. Y en medio de toda esa situación, yo hacía algo, Jessica. Yo me levantaba sin rumbo alguno, me arreglaba y me iba, sin rumbo alguno. Yo empezaba a caminar por toda la ciudad. Me iba para el aeropuerto, me sentaba en una mesa del aeropuerto y ahí me daba toda la mañana, me daba toda la tarde y yo no sabía qué hacer.
Y en una de esas caminatas, yo iba por ahí caminando, en cualquier lugar, cuando siento que me están pitando de un carro y miro, y era una amiga. Y mi amiga me ve, me dice, Nisin, ¿qué más? ¿Cómo va? ¿Para dónde va? Súbase, yo lo llevo. Pues yo no tenía ningún rumbo. Ella me ve muy mal, me dice que tengo una cara de preocupación, de angustia, que qué me pasa, me invita a tomar un café. Y cuando me invita a tomar el café, empieza a hablarme de Dios. Ella me comparte la palabra de Dios y me invita a una reunión. Y me dice, ven, Nisin, eso fue como a las 5:30 o 6 de la tarde, estaba ya oscureciendo, y me dice, ven, Nisin, ¿por qué no me acompaña ahorita a las 7 de la noche a una reunión que le va a ayudar mucho, que le va a servir mucho? Y pues como yo no tenía nada que hacer y caminaba sin rumbo, pues fui con ella. Y esa reunión era un servicio en la iglesia. Entonces ahí, cuando empieza la alabanza, Jessica, yo empecé a sentir como una paz interior, como una tranquilidad, y lo que hice fue que me puse a llorar y lloré toda la alabanza. Luego dieron el servicio y ese día recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces yo llego... ¿Ya dejaste, Nisin? Perdona ahí que te interrumpí. ¿Ya dejaste de buscar algo en lo cual quitar tu atención de todos esos pensamientos? Porque antes estaba, no, ¿por qué pasó esto? No, mi hogar, entonces me voy a ir para otro lugar. Quiero salir, quiero irme. Luego me refiero a tu hogar con tu padre, con tu madre. Me voy a ir, me voy a enfocar en esto. Ahora ya esto esto estaba mal porque empezó mal, terminó mal, y ahora en el trabajo, pero ahora ya no había otra salida. Es que siempre la salida es Cristo, pero bueno, tú no buscaste a Dios, Dios te encontró a ti y empezó entonces eso a pasar en tu vida. Ahí empecé a congregarme, Jessica, empecé a conocer de Dios, empecé a conocer la palabra de Dios, empecé a entender por qué funcionaban muchas cosas y me enamoré de él. Tuve como esa fe de iniciación que llaman y me apasioné, empecé a leer la Biblia, empecé a estudiar las historias bíblicas y empecé a alimentarme. Yo estaba maravillado, estaba contento, empecé a ver la luz y en ese ver la luz empiezo a respirar, empiezo a caminar ya más tranquilo. Los malos pensamientos se iban gradualmente, pero gradualmente, Jessica, porque tampoco fue algo de la noche a la mañana. Yo seguía batallando mucho, pero bueno, al menos ya había visto la luz. Hola, somos los pastores Rafael y Adriana y queremos invitarte a que formes parte de nuestra iglesia, Iglesia Palabra Pura Blaze, independientemente de donde tú estés, en cualquier ciudad, país o continente. Tomar la decisión de formar parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia, es una de las decisiones más importantes que tenemos como creyentes. Y por eso te damos la bienvenida a nuestro ministerio para que seas miembro de él, donde aprenderás a crecer en lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz, bajo una enseñanza sólida en la cual puedas confiar en una iglesia fuerte de los últimos tiempos. Te invitamos. ¡Bendiciones! Y ahí estuve, ahí empecé a crecer en el conocimiento de la palabra, pero seguía cargando mucha culpa, Jessica. Seguía cargando mucha culpa porque lo que hacía mi papá y que a mí no me gustaba, yo resulté haciéndolo. Y entonces, cuando yo de pronto preguntaba en esa curiosidad de cuando uno empieza a conocer la palabra de Dios, le preguntaba a los líderes en esta parte donde yo asistía sobre eso, y yo les decía, pero yo no quiero hacer esto, y por qué lo hago, y por qué tengo este tipo de comportamientos. Entonces, a mí recuerdo que una vez, como en una consejería, a mí me dijeron, no, lo que pasa es que usted es así porque su papá es así. Y eso se llaman maldiciones generacionales. Entonces, como actuaba su papá y lo que su papá hacía, y debido a esto y esto y esto y esto, entonces usted va a ser así.
Y o sea, no le daban la salida, decían sí, se está manifestando en eso y usted ya. Yo estuve cargando mucha culpa mucho tiempo, Jessica, porque aunque para mí había sido como si se hubiera encendido un fósforo, ni siquiera una vela. Un fósforo es que yo ya veía algo de luz, ya estaba teniendo paz, estaba empezando a sentir tranquilidad. Había días en los que tenía paz total, calma total, pero había días en que otra vez sentía culpa, tenía esos pensamientos de por qué hago esto, por qué actúo así, si yo no quiero actuar así, por qué termino haciendo las cosas mal hechas. Y batallaba, tenía unos días muy buenos, unos días muy malos, pero ya había una luz, pequeña, pero había una luz. Y cuando a mí me dijeron eso, pues yo estuve muy triste. Pero bueno, también me decían, pero hay que ayunar. Hay que ayunar porque pues si nosotros ayunamos, entonces Dios como que va a tener misericordia de nosotros y Él va a contestar todas nuestras necesidades y todo lo que nosotros pidamos. Y entonces yo empecé en unos ayunos larguísimos. Hacía unos ayunos queriendo mover la mano de Dios. Tenía como esa enseñanza y pues yo caminaba en eso, yo hacía eso, era lo que yo estaba aprendiendo y en medio de eso yo tenía paz y yo tenía tranquilidad, Jessica, pero seguía siendo muy carnal, Jessica. Estaba sentado, había cosas que no lograba entender y no sé si tal vez por no lograrlas entender al detalle o cuál era el contexto que había detrás de todo eso, mis comportamientos, aunque yo quería que fueran diferentes, seguían siendo los que eran. Entonces era un oidor, pero no un hacedor. Y cuando uno simplemente oye y no hace, pues no hay cambios en su vida. La palabra de Dios no puede actuar con ese poder que tiene porque uno la limita. Sí, y yo escuchaba, pero tuve un par de años en los que asistía, veía luz, sentía paz y tranquilidad, pero mi vida seguía siendo igual. Por esa época ya entonces me divorcié, había conocido una nueva persona, estaba con esta persona, quien es mi esposa actualmente, pero yo congregándome allá, estando con ella, tuvimos una hija, vivíamos juntos y nos congregábamos juntos. Y para nosotros, pues todo normal, todo bien. Nosotros vivíamos en unión libre, vivimos muchos años en unión libre, hasta que después de estar varios años allá, congregándome allá, un día uno de mis clientes me comparte un CD, Jessica. Y ese CD, nosotros vivíamos en Armenia, pero yo trabajaba acá en Pereira. Entonces me comparte un cliente un CD y yo me voy escuchándolo en el carro porque yo todos los días viajaba de Armenia a Pereira, de Pereira a Armenia, todos los días. Entonces yo empiezo a escuchar ese CD y ese CD empieza a abrirme la mente y yo empiezo a decir, wow, ¿cómo así que esto es así? Wow, wow, wow. Y entre yo más lo escuchaba, yo más maravillado estaba y yo decía, pero ¿cómo así que? Entonces yo empecé a ir a confirmar en la palabra si eso era cierto, porque yo como que no podía entender que eso tan maravilloso fuera cierto y que a mí no me lo estaban enseñando en el lugar donde yo asistía. Pues yo ese CD, Jessica, me lo devoré. Yo me lo escuché muy rápido, no sé, tal vez en 1 o 2 semanas. Entonces fui donde mi cliente y le dije que si había más CDs. Y ella me dijo, sí, me dio el número 2. Cada CD tenía, no sé, como unas 25 o 30 enseñanzas. Y me dio el número 2. Ese también me lo escuché en un momentico. Y fui y le pedí el número 3. Y cuando le pedí el número 3, entonces lo que hizo mi cliente fue decirme, no, Nisin, ¿cómo que el número 3? Lo invito a la iglesia. Cuando me dijo lo invito a la iglesia, yo le dije, ¿qué? Pero esos no son unos pastores que están en Estados Unidos y que... Y entonces me dice, no, ellos se vinieron acá, ellos son los pastores principales en Iglesia Palabra Pura, ellos están acá y lo invito, el servicio es el miércoles a las 7 de la noche, los domingos. Y yo estaba encantado, Jessica, entonces yo le digo a
a mi novia en ese momento, porque no estábamos casados, vivíamos juntos, yo le digo, mira, que es que he venido escuchando unos pastores y esto y lo otro, y ella no me creía mucho, porque aún yo, siendo cristiano ya, y aún congregándome ya durante varios años, no tenía una vida muy... No eras testimonio para ella. No era de testimonio para ella. Entonces ella no me creía muchas cosas. Y ella me dijo, no, ve tú. Y si algo después, yo voy. Pues Jessica, yo empecé a asistir. Vine el primer miércoles. Recuerdo ese miércoles estaba enseñando el pastor Rafael. Y a mí me encantó. Palabra pura. Y de ahí ya me enamoré de la enseñanza. Me dieron cuando asistí la primera vez me iban a dar el primer CD, yo dije que yo ese ya lo había escuchado, que yo quería era el tercero, me dieron el tercero, eran como 8 en esa época, yo no sé, en CDs no recuerdo, eran como 8. Como 10. Yo sí. pedí el tercero, pedí el cuarto, pedí el quinto y yo me escuché esos CDs, Jessica, pero tú no sabes el hambre con la que yo escuchaba esas enseñanzas. Y cuando empiezo a entender todo eso, empiezo como a liberarme de muchas cosas que había entendido mal, que había entendido de una forma que no era correcta. Y un día, estando acá, Jessica, en un servicio de nuestra pastora, la pastora da un servicio sobre las maldiciones generacionales, y ese servicio para mí fue en todos los años que están los pastores acá y que yo llevo congregándome en Palabra Pura, ese servicio para mí ha sido el más liberador de todos. Cuando la pastora enseña sobre maldiciones generacionales, yo digo, wow, no puede ser, yo no tengo por qué ser así, porque yo había colocado en mi mente y en mi corazón que ese era mi comportamiento, porque mi papá era así, porque yo venía con unas maldiciones generacionales, y yo dije, hoy esto se acaba conmigo, no más. Cuando la pastora nos enseña esa serie, porque es una serie, yo ese día salí feliz, yo creo que ha sido de los días más felices de mi vida, cuando hasta cuando me emociono, la libertad que yo sentí en esa enseñanza. Y bueno, efectivamente, Jessica, eso murió ahí. Todo eso, toda esa histeria, toda esa explosividad, todo eso, nunca más. Mi esposa empieza a ver, un día me dice, quiero ir a la iglesia donde estás yendo, porque no sé qué pasa, pero en muy poco tiempo veo la persona que en los años que te conozco había visto. Wow. Y ella empieza a asistir conmigo como a los 3 meses, que yo venía asistiendo como 3 meses. Y cuando yo llego acá, cuando me empiezo a congregar en Palabra Pura, Jessica, yo empiezo a entender la palabra. Es que nuestros pastores dan la palabra de una forma entendible, desmenuzada, que uno la puede colocar en el corazón porque uno la entiende. La primer decisión que yo tomo, digamos que de peso, es casarme. Cuando yo llego acá y yo empiezo a escuchar al pastor decir que uno no debe estar en unión libre, que eso es fornicar, que las parejas... Pues Jessica, yo estuve años sentado en otra iglesia donde nunca escuché un servicio en el que a mí me dijeran, vea, esto tiene que ser así. Y yo dije, no, yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir en pecado. Entonces organizamos todo y bueno, le propuse matrimonio a mi esposa, que en ese momento, aunque vivíamos juntos, era mi novia. Nos casamos y bueno, empezamos a disponer nuestro corazón para que la palabra de Dios obrara en mi vida, para que la palabra de Dios, que es poderosa para cambiar nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, fuera llevándonos o llevándome a ser testimonio. Entonces ya dejé los ayunos en la forma en que los hacía porque lo entendí.
Ya me liberé de esas maldiciones generacionales que alguna vez me habían dicho que tenía y que debía cargar. Y bueno, ya mi vida empezó a ser cambiada y transformada, Jessica. Qué impresionante. Me parece muy como para rescatar ese punto nuevamente, traerlo nuevamente a la mesa, la importancia de no solo recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, sino de asistir a una congregación con una muy buena enseñanza, con una enseñanza sana, por supuesto, y completa, que te digan completamente y sin temor, una iglesia empoderada que no tenga temor a decir la verdad, porque muchas veces no puedo hablar de unión libre porque tengo a muchos aquí que vienen en unión libre, pero si eso está afectando sus vidas, pues ¿qué más tiene que hablar? ¿Qué más tiene que decir que eso precisamente para ajustarlo? Entonces eso fue lo que empezó a pasar en ti, y lo otro que quiero rescatar de lo que nos acabas de contar es la importancia del testimonio, porque tu esposa no empezó a decir yo quiero también conocer la palabra hasta que vio en ti, porque tú eras el creyente, pero eras un creyente carnal, pero también puedo decir que este no era un creyente carnal que no quería hacer la palabra porque sí, no, sino que también mucho influyó lo que desconocías. Claro. Es que eso marca totalmente la diferencia, Jessica, porque digamos que yo llegué a hacer ayunos de 20 días, unas aguantadas de hambre, pero eso lo entendí acá. Eso lo entendí escuchando los audios, eso lo entendí cuando uno llega a un lugar de una sana doctrina y completa, como tú dices, que no solo es una parte, sino que lo que es. Yo hacía ayunos, Jessica, al punto de que me mareaba porque yo necesitaba el favor de Dios, y a través del ayuno, entonces yo iba a mover la mano de Dios y yo no veía resultado en mi vida, y yo pensaba, pero Dios, ¿qué pasa? Porque es que yo estoy ayunando, tú conoces cuál es mi necesidad, y entonces ¿por qué nada cambia? ¿Por qué nada pasa? Y luego me di cuenta que Dios no se mueve por emociones, sino por principios. Y los principios están ahí, cuando nosotros los obedecemos debido a que los entendemos, pues nuestra vida cambia. Pero bueno, sí, digamos que es difícil cuando se está bajo doctrinas que no son sanas o completas. De hecho, qué pena, Jessica, de hecho, en el lugar donde yo asistía, cuando alguien se enfermaba, decían que eso lo ponía a Dios para glorificarse. Y yo eso lo creí. Yo creí en el ayuno, creí eso, y creí en las maldiciones generacionales, porque eso era lo que nos enseñaban nuestros líderes, y pues claro, uno veía a las personas que estaban en esas posiciones como, wow, pues si él lo dice, entonces no teníamos la información completa. Es más, esa es una de las advertencias más enfáticas que hace el apóstol Pablo, cuidar la doctrina, y es realmente muy, muy importante que alguien, que esos que dicen, no, yo recibí a Jesucristo, pero la iglesia soy yo, entonces yo estoy en mi casa y yo me conecto ahí a ver y ya a lo que pueda haber, y van escogiendo, porque de acuerdo a esto, no, tienen que encontrar una iglesia que le enseñe completamente el consejo de Dios, la palabra de Dios. Y bueno, gracias a Dios llegaste a Iglesia Palabra Pura, lo que ha pasado contigo, un matrimonio maravilloso, de ejemplo. ¿Qué puedes decir de ese matrimonio? Jessica, yo le doy constantemente gracias a Dios por la vida de nuestros pastores y por haberlos traído acá, y por Palabra Pura, porque a través de Palabra Pura yo pude entender la verdad. Y cuando yo logré entender la verdad, esa verdad es liberadora. Entonces, cuando uno logra entender esa honra que se debe tener a la institución del matrimonio, porque el pastor nos ha enseñado, pero al detalle, cuando yo logro entender que el matrimonio fue
instituido por Dios, que fue una idea de Dios y que se debe caminar bajo ciertos principios y bajo ciertos límites y con unos parámetros, entonces yo por ese amor y por esa honra y por ese respeto a Dios, lo quiero agradar a Él y quiero caminar el matrimonio como Él dice. Y cuando yo quiero hacerlo así, pues obtengo el resultado que Dios dice que voy a obtener, porque Dios no miente, Dios no puede mentir. Y yo acá, Jessica, debido a, yo lo digo así, este es mi pensar, debido a que logré entender la palabra de una forma sencilla, yo la pude colocar en mi corazón. La bajé de la mente, que era donde la tenía, donde asistía antes, al corazón, porque la logré entender. Y cuando la logré entender, pude empezar a actuarla. Entonces ahora ya no es, mira, es que tú no debes ser infiel. No, eso lo sabe todo el mundo, inclusive en el mundo. Sino, mira, esto es honra, esto es respeto, esto es querer entender la santidad de la cruz de Cristo, la obra de Cristo, el que esto no se hizo para que tú sigas viviendo en malas obras, sino para que tú entiendas esa gracia y dejes de actuar en esa forma en que estabas actuando. Y cuando uno camina conforme a la palabra de Dios, Jessica, pues su vida tiene que mostrar los resultados. Entonces yo le doy gracias a Dios por palabra pura, por su enseñanza, por la vida de los pastores, y porque debido a que hemos podido entender todo eso y hemos empezado a actuar, tengo, gracias a Dios, un matrimonio maravilloso, Jessica. Y esa es solamente una área, pero en muchas áreas Dios ha obrado grandemente en mi vida y tengo muchísimo, todo para agradecerle a Dios. Buenísimo, muchísimas gracias por compartirnos ese testimonio. Me gustaría en un siguiente programa preguntarte varias cosas acerca precisamente de este testimonio y sobre todo me gustaría hacerles una invitación muy especial a aquellas personas que están conectadas en este momento, porque me gustaría que ese siguiente programa sea como una guía para aquellas personas que dicen: yo estoy en este momento en una situación donde tengo en mis relaciones son disfuncionales, son contrarias a las escrituras, sé que esto está mal, ¿cómo puedo entonces hacer el ajuste en mi vida? Y ahora también en la parte de que he perdido todo a nivel laboral y todo esto, ¿cómo con la palabra de Dios, puede hacer los ajustes y alinearse pues a la palabra? Así que me gustaría invitarte. Claro que sí, ¿Acepta la Jessica. invitación? Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, entonces todos súper invitados. Si no están pasando por esa situación, pues es bueno que vea el siguiente programa para que tenga entonces este conocimiento y pueda recomendárselo a alguien más y usted pueda aprender también a través de lo que nos va a contestar Nisin. Hasta aquí este programa. Esto es Conversaciones Palabra Pura. Los esperamos en una próxima entrega. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.